Ok, mis camaradas, bueno, vean ustedes estos espectaculares clips de videos defensivos, una comparación que he resumido entre Roberto Durán y Saúl Canelo Álvarez. ¿Por qué lo he hecho? Porque me parece a mí que la habilidad defensiva, si Canelo Álvarez tuviera una habilidad defensiva excepcional, tal vez pudiera tener éxito ante estos tipos de peleadores, ¿no? Vean ustedes esos cortes que he seleccionado. Y vean ustedes la habilidad defensiva de Roberto Durán, específicamente cuando enfrentó a Marvin Hagler. Vean eso, esa belleza de esquivo y ese perfecto contragolpe al cuerpo. Roberto Durán que se mantenía atento en todo momento. Un maestro de la defensa. Vean ustedes esa reacción allí de Roberto Durán esquivando a un grande como lo fue Marvin Hagler. Siento yo que en estos aspectos Canelo Álvarez debería de mejorar, y no solamente Roberto Durán, ojo, porque sé que muchos van a decir, no, pero Julio César Chávez también, sí, Julio César Chávez también tenía un excelente movimiento de cintura y de cabeza, lo cual le ayudaban a esquivar los golpes de sus rivales, que normalmente eran rivales mucho más rápidos que él. Podemos ver, voy a hacer también una selección de la pelea entre Julio César Chávez y Meldrick Taylor, en donde esa capacidad, ese movimiento de cintura y de cabeza, sin duda alguna le ayudaron muchísimo. Vean ese esquivo allí de Roberto Durán y vean cómo golpean tan fácil a Canelo. ¿Por qué? Porque Canelo es muy tronco, es muy parado. Y para este tiempo, si no me equivoco, Roberto Durán tenía 32 años, 32, 33 años para esta pelea contra Marvin Hagler, prácticamente la misma edad de Canelo, y vemos hoy en día un Canelo mucho más cansado, no más agotado. Sin duda alguna, los tiempos de antes, los boxeadores de antes eran unas verdaderas bestias, unos verdaderos animales. Por eso, como quien dice, el boxeo moderno es mucho más, digamos, mamita, por alguna manera decirlo. Antes eran más guerreros, más hombres. Los entrenamientos eran más ortodoxos, más brutales. Esta pelea específica de Roberto Durán contra Marvin Hagler tuvo lugar el 10 de noviembre de 1983 en Las Vegas, Nevada, con el título en juego de Marvin Hagler de peso mediano. El resultado de esta pelea fue una victoria para Marvin Hagler 144-142, 144-143 y 146-145, unas tarjetas bastante cerradas. Yo la verdad creo que sí la ganó Marvin Hagler, pero fue un peleón, hermano. La pelea que le dio Roberto Durán a Marvin Hagler, entendiendo que Roberto Durán venía subiendo de división. Vean ese contragolpe y cómo lo hace fallar allí Roberto Durán a Marvin Hagler. A eso es lo que me refiero. Si Canelo Álvarez tal vez pudiera reunir estas cualidades, tal vez tuviera éxito. Miren, ese contragolpe allí de Terence Crawford. ¿Ves? Es un boxeador mucho más tronco. Miren esta, de Roberto Durán, cómo se daba el lujo incluso de bajar hasta las manos. Vean eso. Qué espectáculo, hermano, qué espectáculo. Y voy a seleccionar también ciertos momentos de Julio César Chávez. Miren cómo golpean a Canelo ahí fácil, porque es muy tronco, es muy plantado de pies, es muy plano de pies, no tiene. Antes sí tenía movimiento de cabeza y de cintura y se lució ante ciertos rivales. En ese contragolpe allí de Durán, ya ahí le había reventado el ojo a Marvin Hagler. Pero Canelo Álvarez es eso, es muy plano de pies, casi que no mueve la cintura, casi que no mueve la cabeza, y eso, lógicamente, ante estos tipos de peleadores como Terence Crawford, quien sin duda alguna es un peleador realmente especial, lo hacen capitalizar con eso. El propio Terence Crawford lo dijo. Él dijo, mira, desde el momento en que Canelo aceptó la pelea, ya yo sabía que estaba perdido. Y ellos lo saben, o considero yo que Terence Crawford lo sabe por el simple hecho de que saben y conocen estas carencias boxísticas de Canelo Álvarez. Él ha prevalecido, sí, pero con otras calidades de peleadores, con otros tipos de peleadores. Imagínense a Canelo Álvarez en los años de antes, en la época de los Cuatro Fantásticos. No hubiese prevalecido. Y ahora, o en el boxeo moderno, las veces que se ha enfrentado a los peleadores de élite, vean eso. Ese ha sido el resultado. Yo la verdad considero que Roberto Durán, al menos hablando de estos clips, porque estamos hablando de esto, ¿no? Es recordado, como un guerrero puramente ofensivo, con manos de piedra, pero su defensa era una obra maestra de la agresividad calculada y es considerada una de las mejores en la historia del boxeo. Y el propio
Roberto Durán ha dicho que incluso Floyd Mayweather Jr. aprendió cosas de él, ya lo habíamos mencionado en un anterior video. Yo considero que futuros boxeadores de esta era, de chiquillos, jóvenes, deben de estudiar, o uno de los estilos que deben de estudiar, soy partidario de esto, es el estilo de Roberto Durán, quien no por casualidad está considerado, sin duda alguna, o sí entre los 10 mejores boxeadores de la historia. Durán era un maestro en anular el poder del oponente pegándose a él. Al estar tan cerca, el rival no tenía espacio para extender completamente sus golpes y generar la máxima potencia. Los golpes se morían antes de nacer. También utilizaba su cabeza, hombros y cuerpos para recostarse y desestabilizar al oponente, rompiendo su equilibrio mientras los presionaba contra las cuerdas o el centro del cuadrilátero. Esto lo hacía muchísimo. Esto limitaba la capacidad del rival para golpear y lo obligaba a defenderse de la presión. El movimiento de cabeza y de cintura, aunque Durán era un boxeador de presión, su movimiento de cabeza y de cintura era excepcional, como estamos viendo en imágenes. Se movía lo justo para que los golpes pasaran rozando o fallaran por milímetros. No exageraba los movimientos defensivos, economizando su energía. Durán usaba también muchísimas fintas, no solo para atacar, sino también para condicionar al oponente a reaccionar, lo que luego le permitía anticipar el golpe y contrarrestar o esquivarlo. También el contragolpe defensivo, vean, incluso ahí está en imágenes, su defensa estaba estrictamente ligada a su ofensiva. A menudo, después de un leve desvío o esquiva, inmediatamente lanzaba un demoledor contragolpe, especialmente ganchos al cuerpo, desgastando a sus rivales. La defensa de Roberto Durán era el complemento perfecto de su ataque, una defensa activa, astuta y brutalmente eficiente que se ejecutaba mejor cuanto más cerca estaba del peligro. Vean allí esa defensa de Roberto Durán, sin duda alguna, brillante porque Roberto Durán, bueno, por ser latino, él tenía, por supuesto, fácilmente pudiéramos decir que tenía un estilo mexicano, pero lo complementaba muy bien, o un estilo agresivo, mexicano agresivo, llámese como ustedes prefieran, pero lo complementaba muy bien con su defensa. Tenía una defensa excepcional y tenía una rapidez también excepcional, una puntería excepcional. Roberto Durán fue un peleadorazo. Entonces yo siento, colocándolo a él como ejemplo, al menos específicamente en este video, vuelvo y lo repito, vamos a estar analizando ciertas cosas de Julio César Chávez que por eso también lo hacían un grande. Siento yo que este tipo de cosas son las que le faltan a Saúl Canelo Álvarez y que lamentablemente no tiene, y que es difícil poder desarrollarlas en tan corto tiempo y a esta edad que ya tiene el mexicano. Se ha enfrentado a boxeadores promedio y a los de élite ha quedado expuesto. Nos vemos en los comentarios, banda.